Bien, en esta clase vamos a comenzar a ver lo que es la trigonometría. En este video vamos a analizar el concepto de trigonometría y vamos a iniciarnos con lo que son las razones trigonométricas, ¿sí? La trigonometría es una rama de la matemática, así como es el álgebra, la geometría, la aritmética, que estudia la relación que hay entre la medida de los ángulos y las longitudes de los lados que los determinan en un triángulo. Es decir que en esta primera parte lo que nos vamos a centrar es en el trabajo dentro de un triángulo, ¿sí? La trigonometría es una rama que nos ayuda a poder identificar qué relación hay entre los ángulos y los lados en un triángulo. Bueno, vamos a recordar un poco algunas características de los triángulos, en especial para triángulos rectángulos, que se utilizan palabras especiales para designar a los lados, siempre hablando de triángulos rectángulos. Por su parte, la hipotenusa de un triángulo rectángulo es siempre el lado opuesto al ángulo recto. Es el lado más grande de un triángulo rectángulo. Bien, veamos en este triángulo, que es un triángulo rectángulo porque tengo un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. La hipotenusa, además de ser el lado más largo, que en este caso es evidente cuál es el lado más largo, siempre cumple con la característica de ser el lado que se enfrenta al ángulo recto. Hay casos, ¿por qué tenemos que ver esta característica con respecto al ángulo? Porque hay casos en donde ese lado más largo es apenas un poco más largo que los otros dos lados y no se ve a simple vista. Entonces, si yo identifico dónde está el ángulo recto, puedo decir, bueno, si acá está el ángulo recto, el lado opuesto es la hipotenusa. Sea la posición en la que esté el triángulo, puede ser de otra manera, y donde esté el ángulo recto, el lado contrario es la hipotenusa, ¿sí? Bien, eso por una parte. Y por otra parte, vamos a ver los otros dos lados, que reciben el nombre de cateto, opuesto y adyacente. Pero estos nombres están dados por su relación respecto a un ángulo, y esto es fundamental. Vamos a adentrarnos un poquito en esto. Vamos a ver por su parte el cateto opuesto. Es el cateto que está siempre al frente de un ángulo dado. ¿Qué significa esto de un ángulo dado? Yo tengo este triángulo, acá tengo mi ángulo recto. Yo puedo pararme en este caso en el ángulo A o en el ángulo B. Si yo me paro en el ángulo A, el cateto opuesto es el que se enfrenta al ángulo A. En este caso va a ser el lado BC, o sea que va desde el vértice B hasta el vértice C. Este es el lado que está acá. Este respecto al ángulo A, ¿sí? O sea que el cateto opuesto es fácil porque es el que se enfrenta al ángulo en donde estoy parado. Y el cateto adyacente es el que está junto al ángulo dado y que no es la hipotenusa. ¿Qué significa esto? Si yo estoy parada otra vez con el mismo triángulo en el mismo ángulo, sabemos que este es la hipotenusa porque está enfrente del ángulo recto y que este ángulo está formado por este lado y por este otro lado. Esta es la hipotenusa. El otro lado restante es el lado adyacente, ¿sí? O sea que es uno de los lados que forma al ángulo en donde estoy parada, pero que no es la hipotenusa, ¿sí? Bien, juntando todo esto vamos a ver cómo quedan los nombres, pero parados desde el ángulo A, ¿sí? Desde este ángulo. Queda que esta es la hipotenusa, que este es el adyacente de A y este es el opuesto de A. Acá lo puedo dibujar, pero ¿qué pasa si no lo quiero dibujar y los quiero nombrar? Bien, la hipotenusa va a ser el segmento que va desde el vértice B hasta el vértice A, o sea, el segmento BA. El cateto adyacente va a ser el segmento que va desde el vértice C hasta el A. Sería el segmento CA. Y el cateto opuesto va a ser el que va desde el B hasta el C. Entonces sería el segmento BC. Se escribe de esta manera con una barrita arriba para identificar que son segmentos. Bien, es también fundamental recordar que si pensamos en pararnos en otro ángulo, nuestros lados opuestos y adyacentes cambian, pero la hipotenusa no. ¿Por qué no cambia la hipotenusa? Porque el ángulo recto va a seguir estando donde estaba antes.
o sea que su lado opuesto va a seguir estando donde estaba antes. La hipotenusa nunca va a cambiar por más que me pare en el ángulo que me pare, pero los otros dos catetos sí. Si yo estoy parado en el ángulo B, en este caso en este ángulo, el opuesto de B ya no es este es el adyacente de B, y en este caso el opuesto de B va a ser este segmento. ¿Se entiende? Si yo estoy parado en A, el cateto opuesto es el que se le enfrenta a este, pero si estoy parado en B, el cateto opuesto es el que se le enfrenta, que sería este. Y el adyacente es el que forma a B y que no es la hipotenusa. Se nota cómo se cambia de posición dependiendo del ángulo en donde me pare. Por lo tanto, la hipotenusa sigue siendo BA, el opuesto va a ser el segmento CA y el adyacente va a ser el segmento BC. ¿Sí? Siempre respecto al ángulo en donde esté parada. Es, digamos, una cuestión de perspectiva. Si estoy acá, miro las cosas desde aquí y el opuesto es este. Si estoy parada acá, miro las cosas desde aquí y el opuesto es este. Bueno, lo que vamos a ver ahora son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas de un ángulo alfa, en este caso ese es el símbolo alfa, en realidad está dibujado por la computadora, pero el alfa es más o menos así, ya después lo vamos a ver bien dibujadito. Son las razones, o sea los cocientes, razón, cociente, fracción, es todo lo mismo, obtenido entre los lados de un triángulo rectángulo. Bien, siempre parados en un ángulo alfa. Estos permiten calcular las longitudes de los segmentos a partir de los valores de los ángulos y viceversa. O sea que si tengo los valores de los ángulos, puedo calcular cuánto es la longitud del segmento. Ahí escribí mal segmento. Vamos a ver, sea alfa uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo, y vamos a ver que vamos a trabajar con este triángulo. Tengo mi ángulo recto acá, que no está marcado, y voy a trabajar todo parado desde este ángulo, el ángulo alfa. Hay tres razones trigonométricas para aprender, las fundamentales, que serían el seno, el coseno y la tangente. El seno de un ángulo alfa se define como la razón, o sea, como la fracción, entre el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto de alfa? El segmento A, o el BC, pero en este caso lo llama A, ¿sí? Tiene un nombre particular, A. Y la hipotenusa, ¿que quién es la hipotenusa? El lado opuesto al ángulo recto, sería este. El cateto opuesto de alfa es A y la hipotenusa es C. Entonces vamos a decir que el seno de alfa es el cateto opuesto dividido en la hipotenusa, que sería A sobre C. El segmento A sobre el segmento C. ¿Sí? Veamos el coseno. El coseno se define como la razón entre el cateto adyacente de alfa. ¿Quién es el cateto adyacente de alfa? Este segmento, que lo llaman B. Y la hipotenusa, que es esta, que sigue siendo la misma, que se llama C. Entonces, el coseno de alfa es el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Es decir, que en este caso el adyacente es B y la hipotenusa es C. Y vamos a ver la última razón, que es la tangente, que es la división entre el cateto opuesto, que es A, y el cateto adyacente, que es B, siempre parado desde el ángulo alfa. Por lo tanto, la tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, A sobre B. Esto que está acá es lo fundamental, lo que tenemos que comprender bien. El seno se define cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es lo que tenemos que identificar bien para después poder aplicarlo. Vamos a ver un ejemplo. Tengo este triángulo. Es un triángulo rectángulo cuyos lados miden 5, 12 y 13. Lo primero que yo les diría que hagan es ver cuál es la hipotenusa, que nunca va a cambiar. La hipotenusa va a ser el lado opuesto al ángulo recto. Si acá tengo el ángulo recto, el lado opuesto es este. Por lo tanto, la hipotenusa vale 13. ¿Sí? Bien. Vamos a ver desde las dos perspectivas. Vamos a calcular el seno, parados desde el ángulo A, y el
y el seno, el coseno y la tangente, y también lo vamos a analizar parándonos después desde el ángulo B. Si yo estoy parada acá, en este ángulo A, ¿sí? Que no lo marque, pero bueno, supongamos que estamos parados en el ángulo A. Dijimos que el seno era el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto de A? El que mide 12. Y la hipotenusa dijimos que era 13. Entonces, el seno del ángulo A va a ser 12 sobre 13. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, pensemos ahora en el coseno de A. El coseno de A dijimos que era adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el adyacente de A? Dijimos que era uno de los lados que lo formaba y que no era la hipotenusa. Este lado y este lado forman el ángulo A, pero esta es la hipotenusa, lo descarto, este es el adyacente. Adyacente sobre hipotenusa sería 5 sobre 13, porque 13 es la hipotenusa. Entonces el coseno de A va a ser 5 sobre 13. Y la tangente de A sabemos que es cateto opuesto, que es 12 sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente, es decir, 12 sobre 5. Bien, ya tenemos, si logramos entender esto, ya entendimos la mayor parte. Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente, ¿sí? Parados del ángulo A. Ahora, ¿qué pasa si ya me olvido de pararme en el ángulo A y voy a pararme en el ángulo B? ¿Cómo puedo definir estas razones? El seno es opuesto sobre hipotenusa. Opuesto de B es 5 en este caso. Es el que se enfrenta al ángulo. Y la hipotenusa va a seguir siendo 13. Se ve que no importa en qué ángulo me pare, la hipotenusa va a estar siempre en el mismo lugar. Entonces el seno de B va a ser 5 sobre 13. Ahora el coseno es adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente en este caso? El adyacente de B, dijimos que era uno de los lados que lo formaban, pero que no es la hipotenusa, por lo tanto es 12, ¿sí? Y la hipotenusa es 13. Si yo quiero hacer adyacente sobre hipotenusa, tengo que hacer 12 sobre 13. Y la tangente es opuesto sobre adyacente. El opuesto de B es 5 y el adyacente es 12. Por lo tanto, va a quedar 5 sobre 12. Hasta ahora solamente vamos a trabajar en esto, en identificar opuestos, adyacentes, hipotenusas y a plantear las razones, dependiendo del ángulo en donde me pare. Hasta ahora vamos a hacer esto y en la clase que viene vamos a ver cómo se aplica y cómo lo puedo aplicar a estas razones para poder resolver un triángulo al que le faltan datos.